Números 16. Coré, hijo de Ishar, hijo de Caat, hijo de Leví, se confabuló con Datán y Abirón, hijos de Eliab, y On, hijo de Felet, de la tribu de Rubén, y se levantaron contra Moisés y Aarón, con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, varones distinguidos. Juntáronse en torno a Moisés y Aarón y les dijeron: Básteos ya, pues todo el pueblo, cada uno de ellos, es santo, y Yahvé está en medio de ellos. ¿Por qué os ensalzáis sobre la asamblea de Yahvé? Al oírlo, Moisés cayó sobre su rostro. Después habló a Coré y a todo su bando diciendo: Mañana Yahvé dará a conocer quién es suyo y quién es santo, para acercarse a él. Y al que él escogiere, a éste permitirá que se le acerque. Haced esto: tomad incensarios Coré y todo su grupo, y mañana poned en ellos fuego y echad encima incienso ante Yahvé. Y aquel a quien Yahvé escogiere, ese será el santo. Básteos esto, hijos de Leví. Y dijo Moisés a Coré: Oíd, os ruego, hijos de Leví, ¿os parece acaso poca cosa que el Dios de Israel os haya escogido de entre la congregación de Israel, allegándoos así para hacer el servicio de la habitación de Yahvé y para estar delante de la congregación como ministros suyos? Y ahora, después de haceros él allegados suyos, a ti, Coré, y a todos los hermanos, los hijos de Leví contigo, ambicionáis también el sacerdocio. Por eso es que tú y todo tu grupo os habéis juntado contra Yahvé. Pues ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Envió Moisés también a llamar a Datán y a Abirón, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos. ¿Es acaso poca cosa el que nos haya sacado de una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto? Y ahora quieres también erigirte en Señor nuestro. Tú no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado en posesión campos o viñas. ¿Quieres por ventura sacar a estos hombres los ojos? No iremos. Moisés se irritó en gran manera y dijo a Yahvé: No atiendas a su oblación. Yo no he tomado de ellos ni siquiera un asno, y a nadie de ellos he hecho mal alguno. Y dijo Moisés a Coré: Presentaos mañana tú y todo tu grupo ante Yahvé, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos, y llevad cada uno su incensario ante Yahvé. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Tomaron pues cada uno su incensario, lo llenaron con fuego, y pusieron encima incienso, y se presentaron a la entrada del tabernáculo de la reunión, juntamente con Moisés y Aarón. Entretanto, Coré había congregado contra ellos todo el pueblo a la entrada del tabernáculo de la reunión. Entonces apareció la gloria de Yahvé a todo el pueblo, y Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: Separaos de este pueblo, que yo los voy a consumir en un momento. Mas ellos se prosternaron sobre sus rostros y dijeron: Oh Dios de los espíritus de todos los vivientes, uno solo ha pecado, y tú te airas contra todo el pueblo. A lo cual contestó Yahvé diciendo a Moisés: Habla al pueblo y diles: Retiraos de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abirón. Luego se levantó Moisés y fue hacia Datán y Abirón, siguiéndole los ancianos de Israel. Y habló al pueblo diciendo: Apartaos de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis cosa alguna de ellos, para que no seáis envueltos en todos sus pecados. Y ellos se retiraron de los alrededores de las moradas de Coré, Datán y Abirón, mientras Datán y Abirón salían y se ponían de pie a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Dijo entonces Moisés: En esto conoceréis que Yahvé me ha enviado a hacer todas estas obras, y que no las hice de propia iniciativa. Si éstos mueren del mismo modo que mueren todos los hombres,
y si a éstos les toca la suerte que toca a todos los mortales, no es Yahvé quien me ha enviado. Pero si Yahvé hace algo inaudito, de modo que la tierra, abriendo su boca, se los trague con todo cuanto es suyo, y bajen vivos al Sheol, conoceréis que estos hombres han despreciado a Yahvé. Apenas acabó de decir todas estas palabras, cuando el suelo debajo de ellos se hendió, y la tierra abrió su boca, tragándolos a ellos, sus casas, y todos los partidarios de Coré, con todos sus bienes. Descendieron vivos al Sheol con todo lo que tenían, y cubriólos la tierra. Así perecieron de en medio del pueblo, y todo Israel que estaba en derredor de ellos huyó al oír sus alaridos, porque decían: no sea que nos trague la tierra. También contra los 250 hombres que habían ofrecido el incienso salió un fuego de Yahvé y los devoró. Después Yahvé habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que recoja los incensarios de en medio del incendio y esparza a una y otra parte el fuego, porque son santificados. De los incensarios de estos que pecaron contra sus propias almas, háganse láminas delgadas para revestir el altar, pues los han presentado ante Yahvé, por tanto son santificados y servirán de señal para los hijos de Israel. Tomó pues el sacerdote Eleazar los incensarios de bronce que habían presentado los abrazados, y se hicieron de ellos láminas para revestir el altar, como advertencia para los hijos de Israel, a fin de que ningún extraño que no sea del linaje de Aarón se acerque para quemar incienso ante Yahvé, y para que no le acontezca lo mismo que a Coré y a su bando, como se lo había anunciado Yahvé por boca de Moisés. Al día siguiente murmuró todo el pueblo de los hijos de Israel contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis exterminado al pueblo de Yahvé. Y como el pueblo se congregase contra Moisés y Aarón, éstos volvieron el rostro hacia el tabernáculo de la reunión, y he aquí que lo cubrió la nube y apareció la gloria de Yahvé. Fueron pues Moisés y Aarón al tabernáculo de la reunión, y Yahvé habló a Moisés diciendo: retiraos de en medio de este pueblo, que yo voy a consumirlo en un momento. Mas ellos se postraron rostro en tierra, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, echa en el fuego de encima del altar y pon incienso, y corre a toda prisa hacia el pueblo, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la faz de Yahvé, y ha comenzado ya la plaga. Y tomó a Aarón el incensario como Moisés le había ordenado, y corrió al medio del pueblo, cuando ya comenzaba la plaga en el pueblo. Echó incienso e hizo expiación por el pueblo, colocándose entre los muertos y los vivos, y así se detuvo la plaga. Murieron por esta plaga 14,700, sin contar a los que perecieron en la sedición de Coré. Después que cesó la plaga, volvió Aarón a donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo de la reunión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentario. Este capítulo es llamado el capítulo de la sedición de Coré, Datán y Abirón, o también se lo conoce como el primer intento de crear un sacerdocio laico. Es realmente tan trágico, tiene dos momentos, dos castigos de Dios, una sobre estos sediciosos y la otra sobre el pueblo. En la primera parte se encuentra la sedición de Coré, Datán y Abirón. Una sedición es un alzamiento colectivo contra la autoridad, y estos hombres van a crear un motín, o sea, van a poner a todo el pueblo contra la autoridad constituida. Pero
Estos tres hombres se van a levantar por distintos motivos. Coré resulta que era primo de Moisés. Moisés, Aarón, Coré pertenecían todos a la tribu de Leví. Y de entre la tribu de Leví sabemos que Dios escogió una familia, a Aarón y a sus hijos y a toda su familia, todos sus descendientes, para ser los sacerdotes. Moisés, que era hermano de Aarón, no fue elegido para ser sumo sacerdote porque Moisés representaba la autoridad máxima, y Avirón y todos los demás fueron elegidos para servir al santuario en calidad de levitas, de servidores del santuario, pero no como sacerdotes. Tenían sí más dignidad que todo el resto del pueblo, pero no tenían la dignidad sacerdotal. Entonces, este primo de Moisés se va a poner celoso, va a ambicionar esta autoridad espiritual. Por eso se le va a presentar a Moisés y Aarón y les va a decir: todos somos santos, ¿por qué ustedes se hacen más santos que el resto? Habrán seguramente ustedes escuchado esto muchas veces, ya sea entre los mismos católicos o gentes de otras religiones, que porque los sacerdotes se hacen los más importantes, los más santos. Y en realidad se están oponiendo a algo que dice el mismo San Pablo en la carta a los Hebreos 5:4. Nadie se toma este honor del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Entonces, el sacerdocio es una vocación, un llamado de Dios. No puede uno ambicionar tener este poder, sino aquellos a quienes Dios elige. Entonces, por eso se dice que este es el primer intento de crear un sacerdocio laico, que también está muy de moda. Somos todos iguales, somos todos una comunidad, entonces el sacerdote es más bien como un pastor, un consejero, pero no tiene autoridad sobre los demás, no tiene más poder. Entonces se degrada el sacerdocio divino, que representa a Cristo. Cristo ha querido que hombres, que también son imperfectos, representasen a Él en esta tierra, a su sacerdocio. Entonces en el sacerdote tenemos que ver más bien el sacerdocio de Cristo, el poder de Cristo que pasa a través de los sacerdotes para el bien de los fieles. Entonces Coré no miraba la elección sobrenatural de Aarón como algo divino, sino que pensaba que era un derecho de familia. Pero Coré se va a aliar con otros dos hombres también malvados, Datán y Abirón, que ellos no ambicionan el poder sacerdotal, más bien el poder político, porque pertenecen a la tribu de Rubén. Recuerden que Rubén es el primogénito de Israel, y por ser el primogénito tendría que haber sido el líder de todo el pueblo de Dios, pero a causa del pecado de Rubén perdieron ese derecho. Y ahora quieren recobrarlo. Están deseosos de poder político, y más le tienen envidia a Moisés. Y Moisés se irrita en gran manera, ya no intercede por ellos, y aún los santos también se enojan. No detiene la ira divina y por eso esta ira va a recaer tremendamente sobre estos hombres. Coré, Datán y Abirón, se va a abrir la tierra, los va a tragar. Iba a tragarse a todo el pueblo, que también estaba revolucionado. Pero Moisés había intercedido por el pueblo, entonces el pueblo por ahora se salvó. Aunque luego va a continuar con esa rebeldía y se van a volver a oponer a Moisés, y por eso Dios va a mandar esa plaga. Y gracias al sacerdocio de Aarón, que ofrece el incienso, que es símbolo de la oración sacerdotal, Dios tiene misericordia de su pueblo. Esto ha pasado tantas veces en la historia de la Iglesia. Cuando el pueblo está espiritualmente decaído, es en ese momento cuando el gusano nace. Por ejemplo, en la época de Lutero. Lutero se alzó en un momento muy difícil para la Iglesia y se rebeló contra la autoridad legítima, contra el Papa. Entonces, qué importante es mantenernos todos espiritualmente fuertes. Miren qué terrible fue luego el castigo, cómo cayeron a lo profundo. Se abrió la tierra y se los tragó vivos. Es un símbolo de lo que puede suceder al final de nuestras vidas si morimos rebelados contra Dios, el infierno. Y es un símbolo también de la caída de Satanás.
También Satanás quiso erigirse como príncipe y ahora es el príncipe de las tinieblas. Sin embargo, sabemos que Dios perdonó a los hijos de Coré, porque de hecho más adelante van a aparecer ellos cumpliendo las funciones de los levitas, cantando la gloria de Dios, cuidando el templo. Lo veremos en el capítulo 26. Hoy nos toca considerar aquel gran doctor de España, San Isidoro de Sevilla. San Isidoro fue de ilustre familia, era hijo de Severiano, capitán de la milicia de Cartagena en España, y fue hermano menor de otros 3 santos, de San Leandro, obispo, de San Fulgencio, también obispo, y de Santa Florentina. El año de su nacimiento no se conoce con exactitud, pero se suele dar la fecha del año 560. Lo más probable es que los padres de San Isidoro murieran cuando él era muy joven, por eso es que su hermano Leandro se va a hacer cargo de su formación y educación. San Leandro era un obispo muy culto, muy inteligente, y también lo va a llevar a su hermano por ese camino. En su casa contaban con una biblioteca muy rica en obras clásicas, ya sea cristianas o no cristianas, o sea paganas. Entonces lo puso a estudiar a San Isidoro con una vida muy estricta de estudio. Tanto así que se desanimó San Isidoro, huyó de casa. Cansado y sediento se sentó cerca de un pozo y sentado al lado de este pozo observaba una roca sobre la cual caía una gota de agua constantemente y que había hecho un hueco grande en esa roca. Una mujer que vino a sacar agua vio su mirada interrogante y le explicó que el hueco en la piedra se debía al goteo constante del agua. Entonces Isidoro pensó para sí: si la gota puede cavar la piedra, ¿no podrá el continuo estudio imprimir en mí la ciencia? Y con esto se animó y se entregó verdaderamente al estudio. Y llegó a ser un hombre tan entendido en las ciencias, en las lenguas, que no hubo en su tiempo nadie que lo igualase. Su hermano Leandro era el arzobispo de Sevilla en el año 579, y España le tiene mucha honra porque preservó realmente la fe católica que habían recibido de los apóstoles. Cuando murió San Leandro, todos quisieron que su hermano menor fuese el obispo de la diócesis y por aclamación universal San Isidoro tomó posesión de esa diócesis. Y desde allí comenzó a resplandecer como un sol y a alumbrar el mundo entero. De hecho, el pontífice máximo, el gran papa San Gregorio Magno, dijo que San Isidoro era como otro Salomón. Y junto con su hermano San Leandro participaron mucho en los concilios de España, en los cuales se sentaban no solamente obispos, sino también reyes. Por eso influenció mucho San Isidoro en la legislación, en las leyes visigodas. De hecho, escribía San Isidoro: la ley debe ser honesta, justa, posible, conforme a la naturaleza y a las costumbres del país, adaptada al tiempo y al lugar, útil y también clara, para que nadie se deje engañar por la oscuridad, redactada no en beneficio de algún individuo, sino para el bien común de los ciudadanos. Hermosos consejos sobre política. Y el Papa Benedicto XIV, el 25 de abril de 1722, va a nombrar a San Isidoro doctor de la Iglesia Universal. ¿Cuál era el don de San Isidoro? Tenía el don de la colatio en latín, es decir, de la recopilación. San Isidoro era tan erudito, sabía tantas cosas y tenía un deseo increíble de seguir aprendiendo y de recopilar información y de dejarla por escrito de un modo muy organizado. Amaba la sabiduría que el hombre había adquirido a través de los años y no quería perder nada de esto, ya sean de las épocas antiguas o presentes, ya sean de fuentes judías, paganas o cristianas. Por eso se lo tiene como un gran recopilador de todo el saber profano y religioso de su época. Su conocimiento universal, que fue la maravilla de sus contemporáneos, fue el fruto de toda una vida de estudio. A este muchacho que le costaba estudiar al principio,
Ahora es considerado como el último de los padres latinos de la Iglesia y el último sabio del mundo antiguo, como lo llama Montalbert. Su conocimiento entonces era enciclopédico. Tenía una cultura amplísima, tanto en los clásicos paganos como en la cultura cristiana. Algunos han criticado a Isidoro de ser un mero compilador, un mero copista, lo cual no es justo, porque no solamente copió la sabiduría del pasado, sino que la ordenó y la resumió y la ofreció al mundo en una preciosa síntesis. También tenía este don de sintetizar. Y todo esto que él sabe lo transmite purificado por la fe cristiana. San Isidoro dice en uno de sus escritos: el estudiante no lee mis doctrinas, sino que relee a los antiguos. Son ellos los que dicen lo que yo enseño, y mi voz no es más que su lengua. Entonces no se considera él un innovador, sino que quiere conservar la sabiduría del pasado. Por supuesto, cada hombre añade lo suyo. San Isidoro tiene su propia grandeza, porque todo lo que nosotros aprendemos tiene que enriquecernos y no hacernos una copia exacta del pasado, sino que somos algo nuevo para nuestra época y para el futuro. Entonces seleccionó de varios autores lo que a él le pareció lo más adecuado de su pensamiento, añadiéndole un color propio. Epitomizó, o sea, resumió, compendió, revisó u omitió lo superfluo e inyectó observaciones y frases aplicables a su propio tiempo y circunstancias. Por eso San Isidoro va a ejercer una grande influencia en la educación. De hecho, en Sevilla edificó algunos colegios para criar en la virtud y en las letras a la juventud más escogida de toda España. Y de su escuela salieron varones muy insignes, entre ellos, por ejemplo, San Ildefonso, San Braulio. El modo en que San Isidoro organizó todo el campo de la ciencia fue ampliamente aceptado en todo el periodo de la cristiandad. Las numerosas referencias a él por parte de eruditos posteriores, los numerosos manuscritos y las sucesivas ediciones de sus obras, incluso después de la invención de la imprenta, atestiguan el papel destacado que desempeñó en toda la cristiandad. Por eso en las obras de él ya hay en embrión toda la organización de las materias educativas que luego se van a dar en las universidades medievales y que va a llegar casi hasta nuestros días. Ahora el sistema educativo está muy lejos de la gloria de esa época. Entonces San Isidoro consideraba su misión en la vida, como él mismo decía, restaurar los monumentos de los antiguos para que no caigamos en la barbarie, porque la ignorancia alimenta los vicios y es la madre de todos los errores. Entonces San Isidoro tenía un pie en una época que es la civilización antigua, romana, greca, y otro en la civilización cristiana, en la civilización del futuro. Y así a él le tocó ensayar, preparar lo que sería una suma o una enciclopedia del conocimiento humano. En sus libros se encuentra toda la sabiduría de la antigüedad y fue él quien la conservó y la transmitió a la Europa de la Edad Media, de la cristiandad. Incluso van a estudiar de sus libros grandes hombres como uno de los doctores que pronto estudiaremos, San Beda el Venerable, y otros escritores de la época carolingia. Incluso influyó en el programa de la formación de los futuros sacerdotes, de los seminaristas, porque él decía así: el sacerdote debe distinguirse tanto por su erudición como por su santidad, pues la erudición sin una buena vida hace a uno arrogante, y una buena vida sin erudición hace a uno inútil. Esto que es para el sacerdote de modo especial es para todos nosotros. Tenemos que cultivar ambos aspectos, llevar una vida virtuosa, pero también llevar una vida erudita, aprendiendo la sabiduría que más podamos, según nuestra gran o pequeña capacidad. Pero todo hombre tiene que dedicarse a cultivar la sabiduría. El mismo San Isidoro con su vida nos muestra que tiene que haber un poco de las dos cosas.
Por un lado, él tenía un gran deseo de la soledad para dedicarse a meditar la palabra de Dios, no para encerrarse con su teléfono a buscar entretenimientos sin fin, como hacen muchas personas. Quería estar en la soledad para estar con Dios. Pero por otro lado, su corazón, su caridad, lo movía a entregarse a los hermanos. Por eso escribe él: el camino intermedio, o sea, entre la vida activa y la vida contemplativa, resulta normalmente el más útil para resolver estas tensiones, que con frecuencia se agudizan si se elige un solo tipo de vida. En cambio, se suavizan mejor alternando las dos formas. El Salvador Jesús nos dio ejemplo de vida activa cuando durante el día se dedicaba a hacer signos y milagros en la ciudad, pero mostró la vida contemplativa cuando se retiraba a la montaña y pasaba la noche dedicado a la oración. Por eso el siervo de Dios, imitando a Cristo, debe dedicarse a la contemplación sin renunciar a la vida activa. Del mismo modo que se debe amar a Dios con la contemplación, también hay que amar al prójimo con la acción. Es imposible vivir sin la presencia de ambas formas de vida, y tampoco es posible amar si no se hace la experiencia tanto de una como de otra. Y concluye diciendo: quienes tratan de lograr el descanso de la contemplación deben entrenarse antes en el estadio de la vida activa. Así, liberados de los residuos del pecado, serán capaces de presentar el corazón puro que permite ver a Dios. San Braulio le va a encargar a San Isidoro, conociendo su capacidad inmensa, escribir una especie de enciclopedia, un resumen de todo el saber. Logró escribir unos 20 libros, 20 tomos, llamados las etimologías o los orígenes. Contenía casi todo lo que se debía saber. Trata de todos los temas, no solamente religiosos, sino profanos, como la guerra, las diversiones, la medicina, la música, la geografía, la construcción, las prendas de vestir, los animales, etcétera, etcétera. De ese modo logró que todo el conocimiento, tanto religioso como secular, estuviera disponible para la gente en forma compacta y manejable. Se conservan al menos 950 manuscritos de las etimologías, para que vean lo famoso y lo apreciado que era este libro. Se hicieron 950 copias, y no en fotocopiadora, que no existían, sino a mano, manuscritas, antes de que existiera la imprenta. En Europa, todas las bibliotecas contaban con esta obra como una fuente indispensable de información. Leamos algunos ejemplos de materia profana. Por ejemplo, cuando escribe de los animales, de los caballos, dice así: los caballos tienen un espíritu elevado, porque brincan en los campos, huelen la guerra, son despertados por el sonido de la trompeta a la batalla, son despertados por la voz humana y urgidos a la carrera. Se afligen cuando son derrotados, se enorgullecen cuando obtienen la victoria. Algunos conocen al enemigo en la batalla, de modo que muerden al enemigo. Algunos recuerdan a sus propios amos y olvidan la obediencia si se les cambia de amo. Algunos caballos no permiten que los monte nadie más que su amo. Cuando sus amos son asesinados o están muriendo, muchos derraman lágrimas. El caballo es la única criatura que llora por el hombre y siente la emoción de la pena. O por ejemplo lo que dice sobre la música: sin música no puede haber conocimiento perfecto, pues no hay nada sin ella. Se dice que incluso el universo mismo fue creado con una cierta armonía de sonidos, y que los mismos cielos giran bajo la guía de la armonía. La música despierta las emociones, llama a los sentidos a una calidad diferente. También, para soportar los trabajos, la música reconforta la mente, y el canto aligera el cansancio en las tareas solitarias. En esa época los obispos podían escribir reglas o hacer reformas en la vida de los monasterios, de los monjes, y como veía que muchas reglas eran muy estrictas, San Isidoro escribió una regla para los monjes que era muy comprensiva de la naturaleza humana. En ella se ve la personalidad de este gran hombre,
de gran conocimiento, pero a la vez de gran corazón. El historiador Gibbon llama la regla de San Isidoro la más suave de las reglas monásticas occidentales. En otra obra, Las Sentencias, San Isidoro dice así: hay dos clases de mártires, una en el sufrimiento abierto, la otra en la virtud oculta del espíritu. Porque muchos, soportando las acechanzas del enemigo y resistiendo a todos los deseos carnales, han llegado a ser mártires incluso en tiempo de paz, porque se han sacrificado en su corazón al Dios omnipotente, y si hubieran vivido en tiempo de persecución, podrían haber sido mártires en realidad. Hermoso para aquellos que tienen que luchar con las tentaciones internas, por ejemplo, de la carne. A veces uno tiene que ser tan valiente como un mártir. Otra cosa hermosa que dice es esto: el símbolo de la fe, o sea, el credo que recitamos nosotros, y el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, alcanzan, abrazan la ley entera y permite a los pequeños conquistar el reino de los cielos. Pues toda la amplitud de las escrituras de la Biblia está contenida en el mismo Padre Nuestro y en la brevedad del credo. Por eso, aunque haya mucha gente que no sepa leer, que no pueda leer la Biblia o que no pueda tener conocimientos profundos sobre la religión, basta con que sepan el credo, las cosas esenciales de nuestra fe, y con el Padre Nuestro para alcanzar el reino de los cielos, para alcanzar la sabiduría para salvarse, porque allí están contenidas, son como un pequeño compendio de la esencia de nuestra religión. Finalmente, después de haber gobernado santísimamente su iglesia por espacio de 40 años, tomó 6 meses para darse del todo a la oración y para prepararse a la muerte. Se hizo llevar a la iglesia, pidió perdón a todos por los pecados que él hubiese cometido, dio consejos a los sacerdotes, hizo que lo pusieran a él sobre el suelo y colocaran cenizas en su cabeza en señal de penitencia, levantó las manos y rezó humildemente a Dios pidiendo perdón por sus pecados, que él decía que eran más numerosos que las arenas del mar, que él había bebido la iniquidad como agua y tomado el pecado como leche. Se consideraba un gran pecador. Fue llevado de vuelta a su casa y murió al 4º día, un 4 de abril del año 636. Termino leyendo una oración que él compuso para un sínodo, ahora que los obispos se encuentran reunidos en el Vaticano para este sínodo de la sinodalidad, donde sabemos que también el diablo va a asistir para tratar de torcer los caminos de la Iglesia. Siempre el diablo se mete en todas partes, por eso recemos para que el Espíritu Santo los ilumine y ellos sean fieles a la verdad. Dice así esta oración compuesta por San Isidoro para un sínodo de Toledo y que se usó para muchos sínodos después, incluido para el Concilio Vaticano II. Espíritu Santo, Señor, estamos en tu presencia, conscientes de nuestra pecaminosidad, pero conscientes de que nos hemos reunido con un propósito especial en tu nombre. Ven a nosotros y acompáñanos, complácete en tocar nuestros corazones, enséñanos lo que debemos hacer, cómo debemos proceder y muéstranos lo que debemos lograr, para que con tu ayuda podamos complacerte en todas las cosas. Sé para nosotros el único inspirador y guía en nuestros juicios, tú que solo con Dios Padre y su Hijo llevas este inefable nombre, que tú que amas la perfecta equidad no permitas que seamos perturbadores de la justicia, no permitas que la ignorancia nos desvíe de lo que es justo, no permitas que motivos indignos cambien nuestro rumbo, ni que consideraciones personales o de lucro nos corrompan. Más bien, únenos a ti eficazmente con el don de tu gracia, que seamos uno en ti y no nos desviemos de la verdad. Así como estamos actualmente reunidos en tu nombre, que siempre unamos la justicia con la religión, para que por el momento nuestras convicciones no nos separen de ti y en el futuro podamos alcanzar una recompensa eterna por nuestras obras bien hechas. Amén.